Estamos en una etapa de un movimiento muy interesante. ¿Cómo podríamos valorar todo lo que se está transformando y el papel de la sociedad civil y también, por supuesto, el papel que tienen las empresas en esta etapa? Bueno, acabo de intervenir en el Congreso resaltando el papel que debe cumplir la sociedad civil en una democracia desarrollada y avanzada. Desgraciadamente la sociedad civil en España tiene ciertos años de retraso sobre lo que ha acontecido en países democráticos más avanzados de nuestro entorno. No se puede comparar el desarrollo de la sociedad civil en Estados Unidos, Gran Bretaña, como dos grandes ejemplos, con lo que acontece en España. He dicho en el marco de la conferencia que esto se debe a 40 años de falta de libertades en nuestro país. La sociedad civil, para expandirse, para desarrollarse, necesita un clima de libertades. Y en este sentido, hasta la recuperación de la libertad perdida, que se produjo en los años 77, 78 y siguientes del siglo pasado, la sociedad civil no pudo emerger en nuestro país. Pero, sorpresivamente, en pocos años se ha producido un florecimiento de las instituciones de la sociedad civil extraordinario. Yo he sido durante bastantes años presidente de la Asociación Española de Fundaciones. Pues bien, la Asociación Española de Fundaciones es la segunda más importante de Europa. Eso quiere decir que contamos con unas fundaciones muy numerosas y algunas de ellas de extraordinaria envergadura. ¿Qué quiere decir ello? Que España en muy poco tiempo ha hecho un recorrido muy fuerte y que está empezando la sociedad civil a contar en el desarrollo de nuestro país. Esa libertad, una libertad responsable, que también sin duda alguna está calando en la manera en la que muchas empresas están liderando a sus equipos, es decir, para que la creatividad pueda salir y se pueda dar lo mejor de cada uno, ese espacio de libertad y esa confianza debe favorecerse dentro de un clima empresarial. Absolutamente, es decir, sin libertad no cabe exigir responsabilidad. Y sin responsabilidad no cabe pensar que las empresas, en este caso, puedan crecer y desarrollarse. De tal manera que hay, digamos, un trípode en el cual la sociedad se beneficia, las empresas van para adelante, que son un clima de libertad que posibilite la exigencia de responsabilidad, en este caso a los directivos, y que esa responsabilidad lleve a que los directivos se capaciten cada día más y mejor. Y en ese sentido, el papel que vienen desarrollando las escuelas llamadas de alta dirección o de posgrado en nuestro país han tenido una relevancia extraordinaria. Así como se dice que las universidades españolas, por desgracia, no ocupan un puesto en el ranking internacional como merecerían, tenemos que decir que al menos 3 instituciones, como son el IES, el Instituto de Empresa y el ESADE, por no citar más que a las 3 más relevantes, se encuentran en los primerísimos puestos de la escala internacional. El papel de estas escuelas de posgrado está teniendo una importancia y unas consecuencias muy altamente significativas para el desarrollo de nuestra vida empresarial. Sin duda alguna, esa formación y ese aprendizaje constante ya se ha convertido en una máxima dentro del mundo empresarial. Claro. Estamos en este Congreso Nacional de Directivos de APD y el lema es Conquistando el futuro. Lo conquistamos, ¿no? Yo espero que sí. Estamos pasando un bache después de una etapa dilatadísima de desarrollo y de florecimiento. No hay más que pensar, escuchaba esta mañana con suma atención a mi amigo y compañero Eduardo Serra, no hay más que comparar las cifras y las realidades de España en los años 50 y 50 años después, a comienzos de este siglo. El desarrollo ha sido extraordinario. Lo que sí es cierto es que se ha interrumpido bruscamente por mor de una crisis que no ha tenido su origen específico y real en nuestro país. Sí es verdad que ha producido unas consecuencias gravísimas. Estábamos en un proceso de crecimiento acelerado. Ese procedimiento de crecimiento exigía de vías de financiación. Hemos pedido mucho crédito, tanto el sector público para todas sus actividades de infraestructuras y desarrollo, como el sector privado. Y en medio de esa oleada de financiación exterior en el que estaba nuestro país, se ha producido el crash, digamos,
bancario y financiero en Estados Unidos, que ha arrastrado al resto de los países occidentales y que ha hecho interrumpir bruscamente nuestro proceso de desarrollo. Vamos a tardar un tiempo en digerir, evidentemente, el exceso de financiación al que habíamos acudido. Pero España es un país, es una gran nación, tenemos instrumentos a nuestro alcance de enorme valía, tenemos una clase, digamos, profesional y empresarial como nunca de bien preparada, tenemos una lengua que es un patrimonio fantástico, la segunda lengua más importante del mundo, tenemos una tradición, una sabiduría, un pozo histórico que hace que España no sea un país cualquiera. España es una gran nación, ha sido uno de los grandes imperios del mundo occidental. De manera que no hay razones para el pesimismo. Hay que ser realistas, saber que estamos pasando un muy mal momento y sobre todo que lo están pasando fatal algunas familias y buena parte del sector de nuestra juventud. Tenemos que digerir urgentemente quizá este empacho de créditos, de recursos que habíamos adquirido en estos últimos años, pero España es un gran país y España va a salir adelante. Sin duda alguna tenemos que sentirnos orgullosos de esa evolución. En algunas ocasiones llevar una velocidad de crucero demasiado alta puede ser conveniente, quizá alguna parada para retomar la velocidad con más ganas. Podemos pensar que... Bueno, en eso estamos. Claro. El problema es que no es que hayamos descendido de velocidad, es que se ha producido un frenazo brusco y que el país de alguna manera, no digo que esté parado, pero está muy retenido, con un crecimiento negativo y por tanto en una situación muy delicada y además en un contexto internacional pues también muy complicado. Somos miembros de la Unión Europea, estamos en el euro, pero Europa tampoco lo está pasando muy bien, es quizá el centro y el núcleo fundamental de la crisis y por tanto pues nos afecta la propia crisis española y la crisis europea. Sin duda alguna, esto es una salida de equipo, todos eso juntos es, hacia adelante. Eso es. Muchos de nosotros, yo desde luego, pero muchos de nosotros creemos que el proceso de, no digo de salvación, sino de desarrollo y proyección de España está íntimamente unido al proceso de desarrollo de la Unión Europea. Es decir, es impensable. Hay gente que defiende que sería mejor salirse del marco europeo, recuperar nuestra propia moneda, que naturalmente sería muy devaluada, y con eso alcanzar una nueva competitividad. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que España tiene que recuperarse, pero dentro del marco europeo, y que tiene que volver a ser lo que fue desde hace poco tiempo, un socio fiable y un socio importante en el proceso de construcción europea. En ese proceso, desde luego, el liderazgo empresarial, político y en cualquier ámbito de la sociedad ocupa un papel muy importante. Evidente. Aquí estamos viendo, en Evidente. este congreso de APD, que bueno, todas las personas, los profesionales que están aquí, vienen a captar ideas, a inspirarse y a creérselo todavía más. Eso es. Hombre, en este momento yo me atrevería a decir, está mal, porque yo me considero miembro más bien de la clase política que de la clase empresarial. No he tenido ningún puesto relevante en el mundo empresarial. He dedicado gran parte de mi vida a mi profesión. Yo soy diplomático de profesión y muchos años, desde luego, a la vida política, unas veces como observador, otras veces como actor. Pero habría que decir que hoy la preparación, la calidad de nuestro empresariado en estos momentos rebasa a la propia calidad y preparación de la clase política. Es decir, yo creo que la clase política tiene que hacer el mismo esfuerzo que ha hecho la clase empresarial en estos últimos 20 años, formarse mejor, más y mejor, capacitarse más y mejor. Y sería también muy útil que hubiera un trasvase, una apertura entre estos dos mundos. Es decir, que gentes brillantes del mundo empresarial pudieran tener durante algunos años acomodo en la clase política y que la clase política también se beneficiara de que algunos de sus dirigentes tuvieran experiencia en el campo empresarial. ¿Y podríamos hacer ese bypass? ¿O deberíamos, sí, todo es complicado en la vida, pero deberíamos y podremos hacerlo. Pues muchas gracias. Muchas gracias.